En este momento estamos enlazados. Somos Radioactiva, Latacunga TV y ambatv.com. Desde Latacunga, somos radio y televisión. Activa tu radio, porque Latacunga TV. Sonido e imagen sin fronteras. Cada hora generamos información. Contacto Internacional. Desde Cotopaxi y Tungurahua para el mundo. Contacto Internacional. Por Radioactiva, Latacunga TV y Amba TV. El sonido de las noticias. Contacto Internacional. Porque nuestra responsabilidad es informar con la verdad. Las películas más espectaculares, los documentales más extraordinarios, las series más aclamadas del cine y la televisión, la música que tú quieres escuchar, la mejor información, los deportes, las series animadas más coloridas. Prepárese para nuevas emociones y disfrute junto a su familia 24 horas continuas con los más variados programas internacionales, las series más aclamadas, extraordinarios documentales, lo mejor de Hollywood, todo un mundo de películas, programación infantil, deportes e información. Una presentación de Llegó la señal que une a Cotopaxi y Tungurahua para el mundo entero. Radioactiva, Latacunga TV y Amba TV, unidos en una sola señal. Música, novelas, programas infantiles, series, deportes, lo mejor del automovilismo, programas en vivo y entretenimiento para todas las edades. Disponible ya 24/7 en nuestras plataformas www.radioactivalatacunga.com, www.latacungatv.com, www.ambatv.com. Síguenos en redes, Facebook, YouTube, Instagram, TikTok y X. Y escúchanos en TuneIn Radio y radios.com.es. Somos radio y televisión, sonido e imagen sin fronteras. De aquí a allá, navegando sin fronteras en 3 plataformas. Somos radioactivos, conquistando el universo virtual. Make one click and tune in.
Welcome to the future. Ahora puedes vernos y escucharnos. Estamos en la web. Ingresa a Radioactiva La Tacunga o La Tacunga TV. Activa tu radio, porque La Tacunga TV. Sonido e imagen sin fronteras. El siguiente es un programa de clasificación O, de opinión y familiar, apta para todo público. Amigos y amigas de Radioactiva, La Tacunga TV y AMBA TV, muchísimas gracias por estar en este espacio de entrevistas, en este su programa Noticias sin Fronteras. Hoy tenemos una invitada muy especial, es la doctora Consuelo Gálvez, ella es psicóloga y hoy vamos a tratar un tema muy importante. Pero para empezar queremos darle la cordial bienvenida a este espacio de entrevistas. Doctora, muy buenas tardes, bienvenida a este medio de comunicación. Muchas gracias por la invitación. De verdad, para mí es un honor estar presente. Muy buenas tardes con todos y todas. Hoy vamos a tratar un tema importante. Sí, vamos a tratar un tema muy importante y controversial dentro de la psicología, dentro de los niños, que muchas personas no lo toman, no hacen mucha importancia, digámoslo de alguna manera, sobre este tema. Es la violencia en contra de los niños que tienen discapacidad, de acuerdo a al punto de vista psicológico. Cuéntenos sobre precisamente esto, sobre la violencia que sufren los niños con discapacidad. Bueno, quisiera empezar diciendo algo que considero profundamente muy importante. Muchas de las veces nosotros creemos que un niño, niña o adolescente con discapacidad no entiende completamente lo que ocurre en su entorno, a su alrededor, pero eso no es verdad. Sí, muchas de las veces tal vez tendemos como a confiarnos, a confundir, y nosotros vemos que muchos niños no logran expresar con facilidad lo que sienten. Tal vez no puedan defenderse, tal vez no puedan comunicar verbalmente el dolor de la misma manera que otros niños que emocionalmente sí lo sienten. Sienten el rechazo, sienten el abandono, sienten los gritos, sienten el miedo y también sienten cuando alguien los abraza, los protege y a su vez los hacen sentir seguros. Y es ahí donde nosotros debemos hablar seriamente de lo que es la violencia, porque hablar de violencia en sí es un tema muy amplio, pero nos vamos a enfocar en la violencia con los niños con discapacidad, porque es una realidad que muchas veces permanece silenciosa. A veces ocurre dentro de casa, a veces ocurre en espacios, en ámbitos educativos y también, lamentablemente, la sociedad misma lo hace mediante la discriminación, sea esta por burlas o así también por la exclusión. Algo muy importante que debemos también mirar es que la violencia no solamente son golpes, porque tenemos una mala idea de que hablamos de violencia y pensamos que vamos a ver un moretón, un lastimado. Sin embargo, la violencia inicia con palabras. Empieza cuando al niño, a la niña o al adolescente le dicen no puede, estorbas, no entiende, es una carga,
déjalo ahí. Él nunca va a aprender. Y aunque muchas de las veces pues parezcan palabras simples o palabras sencillas, psicológicamente generan heridas demasiado profundas. En el ámbito psicológico, un niño construye su autoestima, su seguridad, a través de la manera en que, cómo el entorno lo trata. El niño aprende a verse a sí mismo según cómo lo miran las personas adultas o sus factores de protección, que serían sus padres o quienes están en el sistema de protegerlos y de cuidarlos. Entonces, se viene una pregunta, ¿no? ¿Qué pasa cuando un niño con discapacidad o necesidades especiales específicas crece escuchando rechazo, viviendo humillación o más aún sintiendo abandono? Empieza a desarrollar inseguridad porque nosotros no evidenciamos. ¿Por qué? Porque nosotros no estamos inmersos en el mundo que vive esta persona. Entonces inicia esto de desarrollar inseguridad, miedo, tristeza, cambios en sus estados emocionales, alteraciones en su personalidad. Inicia con ansiedad, tiene tristeza, cambios de humor inmediatamente, se irritan y dentro de ello muchos de estos niños dejan de expresar sus emociones. Se aíslan o cambian completamente su conducta. Y aquí quiero detenerme un momento porque esto es muy importante. Muchas veces la conducta de un niño es el reflejo de lo que está viviendo emocionalmente. Muchas de las veces también nosotros vemos un niño agresivo, pero nuestra lectura nos dice que es malcriado. Vemos un niño, una niña, un adolescente que se aísla y pensamos que es una persona disocial. A veces también puede ser que un niño o niña igual, llora permanente, o sea, tiene un llanto constante y pensamos que es muy sensible. Y nosotros no nos damos cuenta que detrás de todas estas conductas, muchas de las veces existe un niño emocionalmente herido, lastimado, abandonado. Y estos niños con discapacidad que viven bajo un estrés permanente porque sienten miedo dentro de su propio entorno y el problema es que muchos no saben cómo pedir ayuda. Por ejemplo, un niño con discapacidad intelectual no comprende completamente lo que ocurre en su entorno, no comprende, pero sí percibe el tono de voz agresivo, el rechazo, la tensión y el miedo. Si tenemos un niño con discapacidad física, el niño con discapacidad física puede sentirse una carga cuando sucede que escucha discusiones relacionadas con sus cuidados o sus necesidades. Y es también donde comienzan las heridas emocionales silenciosas que pueden venir a acompañarlos durante muchos años. Desde la salud mental, desde la neurociencia, sabemos nosotros que el cerebro infantil está en pleno desarrollo. El cerebro de un niño no nace preparado para vivir bajo un miedo permanente, bajo un miedo constante. Porque cuando un niño vive enmarcado en el círculo de la violencia, el cerebro activa mecanismos de supervivencia. Nuestra amígdala cerebral permanece en un estado de alerta permanente, como si el peligro nunca va a terminar. El cuerpo produce deliberadamente cortisol constante, que esta es la hormona del estrés o nuestro neurotransmisor. ¿Qué sucede entonces? El niño, nosotros vamos viendo como adultos que el niño empieza a presentar problemas de memoria, problemas de atención, problemas de aprendizaje, irritabilidad y conductas descompensatorias,
disruptividad, impulsividad. El niño tiene un miedo excesivo. Dentro de ello hay alteraciones del sueño, ansiedad, tristeza, dificultad para relacionarse, baja autoestima. Se siente completamente acorralado de todo este sentir. Y es algo fuerte desde la neurociencia, desde la salud mental, porque un niño que vive con una violencia constantemente deja de enfocarse, deja de aprender y comienza a enfocarse en algo tan fuerte que es a sobrevivir emocionalmente. Por eso muchas de las veces nosotros no estamos mirando a un niño difícil, estamos viendo a un niño que necesita protección emocional. ¿Y qué sucede cuando este niño ya empieza a avanzar con la edad? Digamos 4, 5, 6, 7, 8 años, 9, 10 años, 11 años inicia la pubertad, 12 años ya camino a la adolescencia, ya empieza la etapa de los 13, 14, 15 años, 16, 17, ya inicia la etapa de la juventud. ¿Qué pasa? Entonces es donde nosotros debemos de hablar, es que debemos darnos cuenta que no estamos viviendo un niño, no estamos mirando un niño difícil. Estamos observando un niño que necesita protección emocional. Y también debemos hablar, aquí es de las figuras de protección, sea el padre o sea la madre. Porque me voy a enfocar un poco hacia las madres, ¿no? Porque he visto en consulta que quienes más traen a sus hijos son las madres, quienes están al frente de estos centros de rehabilitación para niños con necesidades educativas específicas o también personas con discapacidad. He visto mucho es a la madre o a la abuela que los lleva. Entonces, muchas madres, muchas mamitas que tienen niños con discapacidad viven un agotamiento emocional extremo. Algunas enfrentan el abandono de la pareja y no solamente enfrentan la madre, el abandono de la pareja, también le afecta al hijo porque el hijo es abandonado de su protector. Entonces, esto genera una carga emocional. Y bueno, reiterando hace un momento, pues como estábamos topando las madres, esta carga emocional, las terapias, la discriminación social, el miedo permanente sobre el futuro, de qué le va a pasar a mi hijo, a mis hijos, viven en un sistema de alerta constante. Sienten que deben de proteger a sus hijos de un mundo que muchas veces no los van a comprender. En la psicología, esto genera mucha ansiedad, estrés crónico, depresión, agotamiento emocional, burnout. Entonces, cuando nosotros hablamos de violencia hacia niños con discapacidad o niñas o adolescentes, no hablamos solamente de un problema individual, hablamos de un problema familiar, de un problema social, de un problema humano. Y es aquí donde nosotros tenemos la responsabilidad. La familia, las instituciones, los profesionales, el sistema educativo y la sociedad entera. ¿Por qué? Porque un niño con necesidades también dentro de esto, podemos decir, podemos visualizar, porque no podemos invisibilizar, no necesita lástima, necesita respeto, necesita Comprensión. inclusión, necesita amor, necesita sentirse seguro. Podemos hablar de la comprensión, sí, pero hay que entender cada término, cada palabra. Y yo me gustaría decir algo muy importante, que muchas veces los niños no van a decirnos, me duele, tengo miedo o me están lastimando, pero el cuerpo, la conducta y las emociones siempre terminan hablando. Aprendamos nosotros a escuchar más allá de las palabras. ¿Por qué? Porque proteger la salud mental de un niño también es proteger el futuro, su dignidad y su vida. Entonces, debemos preguntarnos algo como sociedad. ¿Por qué muchas veces los niños que tienen esta dificultad o discapacidad siguen siendo invisibles? ¿Por qué son rechazados? ¿Por qué son
discriminados. Entonces, nosotros escuchamos mucho hablar de inclusión, hay carreras que ya se toma incluso la inclusión, hay maestrías con inclusión, pero únicamente, con el debido respeto, únicamente se basa más en discursos. La verdadera inclusión, Palabras. exactamente. ¿Por qué? Porque la verdadera inclusión comienza cuando nosotros aprendemos a respetar, a escuchar, a proteger emocionalmente a las personas más vulnerables. Vamos a hablar desde un enfoque también social. No se trata de irnos a la foto o que vean que estamos haciendo una actividad y tómenme la foto. ¿Por qué? Porque ellos no son fuente de exposición. Hay que saber respetar, hay que ser hay que tejer con hilo fino esto. Un niño con discapacidad no solamente enfrenta barreras físicas, intelectuales, emocionales, no. Muchas veces se enfrenta a unas barreras sociales que son completamente dolorosas y no sabe cómo defenderse. Así es. Entonces, de estas barreras nosotros podemos hablar la discriminación, las burlas, el rechazo, el abandono, la indiferencia, en algunos casos hasta la violencia dentro de su propio hogar. Y eso, ¿qué creen que pasa en ellos? Nosotros decimos, ah, no, como no habla, como no dice nada, no pasa nada, no le duele. No, ¿qué pasa? En ellos Todo lo quedan contrario. exactamente. ¿Por qué? Porque deja marcas profundas, marcas, o sea, deja huellas, deja algo que es imborrable. Y nosotros bueno, yo desde la psicología clínica, nosotros sabemos que la infancia, la etapa de la infancia, es la etapa donde se construye la personalidad, el autoestima y la seguridad emocional de nuestros pequeños. Entonces, ¿qué pasa aquí? Un niño crece sintiéndose rechazado o violentado. ¿Qué sucede? Puede convertirse en un adulto lleno de miedo, lleno de inseguridad y de dolor emocional. Por eso, la violencia infantil jamás debe minimizarse. Hay frases que muchos adultos dicen sin darse cuenta del daño psicológico que produce en ellos. Por ejemplo, como les dije hace un momento, déjalo ir, es una carga, déjalo que no moleste, no entiende, ahí ya no le hagan caso, ignórenle, no, nunca va a poder. Esperemos que se le pase el berrinche, como dicen. Exactamente, esperemos que se le pase el berrinche porque ya o utilizamos expresiones un poquito más duras. Y prácticamente lo que ellos pasan son crisis en sí. Por supuesto, son crisis emocionales que ellos en vez de que reciban una palabra de rechazo necesitan como estoy aquí para ti. Aceptación. Exacto, y más allá de la aceptación, necesitan la protección. Protección, porque proteger, o sea, proteger, enseñar, es amar, ¿sí? Y aunque parezcan estas palabras simples para un niño, eso es un rechazo emocional letal para la vida de ellos. Y su cerebro empieza, y sus conductas son muy marcadas, porque el cerebro infantil aprende desde las experiencias emocionales. Un niño que crece sintiéndose amado desarrolla seguridad, pero un niño que crece sintiendo miedo desarrolla mecanismos de defensa y una supervivencia emocional, que eso para nosotros es una desregulación total. Y me gustaría recalcar algo muy importante. No todo trauma deja moretones visibles, porque consideramos que no hay que llevarle a terapia psicológica porque pasó un problema. Y no, es que le golpearon. Y claro, viene lastimado. Pero no todo trauma deja esos moretones, no son visibles. Hay niños que sonríen frente a los demás y lloran en silencio. Hay niños que se vuelven más agresivos, más toscos, porque ellos viven llenos de miedo permanente, diario, constante. Hay niños que dejan de hablar emocionalmente porque sienten que nadie los escucha. O Por nadie eso les cree debemos, lo que les está pasando. exactamente, por eso debemos aprender a observar las señales emocionales de nuestros pequeños.
Un niño que cambia repentinamente de conducta, que se aísla, que tiene miedo excesivo, que evita ciertas personas, que presenta alteraciones del sueño o pierde habilidades adquiridas. Este niño puede estar intentando comunicar un sufrimiento emocional muy duro en su vida, pero Ahora no que los escuchamos. si es que en la casa no hay complicación, es querido, es apoyado y regresa de la escuela o colegio con otras actitudes, llorando, triste, ¿cómo pueden los padres tomar eso en cuenta? Mediante la observación es que tenemos que mirar la conducta del niño. Debemos de observar, si yo veo que mi hijo está siendo vulnerado, no me dice, pero veo que tiene unas conductas muy aisladas, llega de la escuela, no me habla, no me dice qué necesita, o no lo acompaño porque también tengo recelo que me herirlo más de lo que viene herido. Entonces, ¿qué debo hacer? Yo busco ayuda profesional. Ya, Porque buscar ayuda profesional no significa el fracaso familiar. Muchas de las veces se dice, no, es que ¿para qué voy a buscar ayuda? Yo sí puedo. No, es que tú deja de hablar duro, tú deja de pelear, tú deja de tomar, tú deja de consumir, tú deja de mentir, tú deja de dañar, tú deja, etcétera, etcétera, etcétera. Y verás que se cura. ¿Ya? Entonces, cuando nosotros buscamos eso, nosotros no estamos acercándonos a nada, lo estamos lastimando más, porque cuando nosotros decimos buscar ayuda profesional implica que todo el sistema de la familia necesita ser atendido. Significa que cuando usted, la madre, el padre o la persona que se dio cuenta que este riesgo está marcándole la vida a nuestro pequeño, a nuestra pequeña, significa que busco ayuda profesional porque decido proteger emocionalmente al niño antes de que el daño sea mayor. Y lamentablemente estamos en una sociedad que es muy dolorosa, sociedad a nivel mundial, porque no todos tienen la empatía y no todos, o sea, hay como una pérdida de valores incluso. Entonces, ¿qué debemos de hacer? La salud mental de la infancia es una prioridad. Más aún en en personas con discapacidad, porque muchas de las veces necesitan distintas maneras de comunicación, comprensión, de apoyo emocional. Y también nosotros podemos decir que nuestra sociedad verdaderamente humana no se reconoce por cómo trata a quienes tienen más poder, sino por cómo protegen a quienes son más vulnerables. Y ningún niño, ninguna niña y ningún adolescente debería crecer sintiendo miedo dentro del lugar donde debía siempre sentirse protegido. Para es, nosotros, exactamente, ¿por qué? Porque tenemos que brindar, más allá de brindar es blindar. Debo de blindar las emociones, debo de proteger, debo de precautelar, debo de garantizar la seguridad emocional de mi niño o de mi niña o de mi adolescente, porque ellos están en un cambio permanente, en un cambio constante. Entonces nosotros no sabemos por qué hoy día lanzó la puerta. Ya, yo tengo un niño con discapacidad intelectual. O tengo un niño con síndrome, sea este Asperger, autismo, o tengo TDAH. Entonces tengo estos niños que vienen con marcaciones y ellos necesitan técnicas reguladoras para que sus emociones no tengan riesgos de agresividad. Entonces, ¿qué necesitamos hacer? Primero, lo que primero debemos hacer es entenderlo, comprenderlo, conocerlo. Vamos a dejar a un lado lo que no me sirve y me voy a dedicar verdaderamente a la construcción de la infancia de mi pequeño. Porque si nosotros no vamos a hacer, o sea, no vamos a hacer esto como padres, como hermanos, para solventar, para cuidar, para que sea un adulto completamente diferente.
Sí, entonces yo pregunto, ¿no? Nosotros muchas de las veces decimos, pero bueno, yo entonces tal vez estoy haciendo mal, estoy criándolo mal, estoy educando mal. No, ¿qué debo hacer yo para protegerlo? ¿Qué debo hacer? Nosotros debemos observar más y también debemos de aprender a escuchar. El grito es un sonido de alerta, es un signo de alarma. Así es. La impulsividad es un signo de alarma. Algo pasa, algo necesita. Porque ellos, los niños, démonos cuenta que, a ver, ya cállate, no digas nada, ya vas a empezar. Si me hablas, te doy duro. O sea, todavía se marca la violencia, ¿eh? Entonces, ellos no van a hablar por miedo. Y las conductas de miedo, aislamiento o llanto frecuente, lloran por todo, tienen problemas de sueño, les duele la barriguita, tienen tristeza constante. Por eso nosotros debemos estar siempre, siempre atentos a estas señales emocionales y conductuales que son alerta para nosotros. Debemos dejar, esto es muy clave, por favor, debemos de dejar de normalizar la violencia en todos los puntos que se llame la violencia. Porque muchas de las veces hay personas que consideran que con gritar, que con castigar, golpear o pegar, o eso es o corregirle a su hijo o a su hija, entonces piensan que ya con eso lo hemos salvado total, pero estamos humillándolo. ¿Por qué? Pero la violencia no educa. La violencia no, la violencia lastima emocionalmente, humilla, deja secuelas profundas en el desarrollo psicológico y neurológico de nuestros infantes. Necesitamos un entorno seguro, un entorno afectivo. Yo sé que muchas de las veces estamos un poquito equivocados. Cuando hablamos un entorno seguro, entonces necesito que haya un parque frente a mi casa, acá que haya un UPC, que acá hay una escuela. No se necesita eso, sino que primero hablar de entornos seguros y afectivos es que los niños con discapacidad necesitan sentirse amados, aceptados, protegidos y comprendidos. Que tengan estabilidad emocional. Mediante la aceptación. ¿Mediante qué? Mediante la protección, mediante la comprensión. ¿Ya? Estos espacios donde los niños puedan expresarse sin miedo, donde no sean discriminados, donde sus necesidades emocionales también sean atendidas. Entonces la Creo que sí. familia necesita acompañamiento. ¿Por qué? Por el agotamiento emocional extremo que viven, claro. Pero eso es importante fortalecerse con apoyo psicológico, educativo, social, cuidar su salud mental de la familia y proteger a los seres más maravillosos que tenemos, que son los niños. Debemos educar con amor, con empatía, con inclusión. Recordemos el término de violencia. La violencia muchas veces nace desde el desconocimiento y la discriminación. Cuando nosotros enseñamos con respeto, con sensibilidad humana y con inclusión desde la infancia, nosotros ayudamos a construir una sociedad menos violenta. Y es fundamental cuando vemos casos de agresiones, de violencia, donde hay vulneración de derechos, es fundamental denunciar y actuar oportunamente, porque el silencio también se considera una forma de abandono. Y cuando existen señales de violencia, las instituciones, los profesionales y la ciudadanía como tal tienen la responsabilidad de actuar para proteger al niño. Debemos comprender algo muy importante. Proteger a un niño, a una niña, a un adolescente con discapacidad no significa sobreprotegerlo, ¿ya? No lo vamos a ver desde la lástima. Significa que debemos de reconocer su dignidad, respetar sus derechos, garantizar que pueda crecer en un entorno amoroso, seguro y libre de miedo. Todo niño, todo niño merece sentirse seguro en los brazos de los adultos que lo rodean, más no sentir miedo de ellos. Porque la mejor protección para un niño, para una niña o para un adolescente
siempre será una persona grande, una persona adulta que sepa escuchar, que sepa comprender y que sepa actuar a su debido tiempo. Por el Eso es lo bienestar de los niños. Exactamente, exactamente, porque nosotros queremos que queremos niños seguros, niños sanos, niños felices, que su discapacidad no sea un límite para llegar a alcanzar sus metas y que también sigan construyendo sus sueños. Para nosotros pueden ser pequeños, para ellos es grandioso. Y conocer estos seres humanos es lo más maravilloso que puede haber en la vida. Y amarlos, entenderlos, abrazarlos es algo muy gratificante de verdad. Y ellos han llegado también a cumplir sus metas, sus sueños cuando han tenido las herramientas necesarias para conseguirlo. Y los profesores también han puesto un granito de arena, incentivándoles, motivándolos, no haciéndoles a un lado, que en muchos casos es lo que se ve en la educación, tanto primaria como secundaria, y también en la universidad, la discriminación y que les hacen a un lado y no les hacen participar. Estamos llegando a la parte final de esta entrevista. Estamos conversando con la doctora Consuelo Gálvez, psicóloga. Estamos dialogando sobre un tema muy importante, la discriminación en los niños que tienen discapacidad. Un tema muy importante y amplio también, que en otra oportunidad tocaremos con otros aspectos, porque el tiempo en televisión es muy corto. Su mensaje para los padres de familia, para los docentes y también para los niños que tienen discapacidad, para que puedan lograr sus sueños. Bueno, primero lo que me gustaría finalizar, sí, me gustaría finalizar con algo muy importante que es muy valioso, considero que es muy bello eso también, porque los niños y las personas con discapacidad no necesitan ser aislados, ni escondidos, ni limitados por nuestra sociedad. Siempre necesitan oportunidades, inclusión, respeto y que las personas creamos en ellos, que sepamos que sí son capaces. Muchas veces creemos equivocadamente que por tener una discapacidad no van a poder cumplir sus metas, como bien lo manifiesta, estudiar, desarrollarse, alcanzar sus sueños, y la realidad es completamente distinta. Completamente diferente. Existe el amor, el acompañamiento, la educación inclusiva, el apoyo emocional y una sociedad más humana, ellos logran grandes cosas. Aprenden, avanzan, se superan, demuestran sus capacidades de manera extraordinaria, porque la discapacidad jamás debe mirarse como el final de una vida. Muchas de las veces representa el inicio de una lucha llena de fortaleza, de resiliencia y de un gran amor incondicional. Por eso debemos de dejar de enfocarnos en las limitaciones y comenzar siempre a mirar capacidades, potenciales y el valor humano que existe en cada persona. La verdadera inclusión no consiste solamente en permitirles entrar a un aula o a un espacio social, consiste en que debemos hacerlos sentir parte nuestra, respetados, escuchados y muy valorados. Nadie merece crecer sintiéndose diferente, rechazado o invisible. Y mi mensaje para las familias, para la sociedad en general, para nuestros chicos o para nuestros niños, para nuestros profesionales, para todos: no subestimen a un niño por su condición. Nunca definan su futuro por un diagnóstico. Nunca permitan que la violencia y la discriminación o la indiferencia apaguen la luz de un niño. A veces un poco de amor, de comprensión, una palabra de apoyo o una mano extendida puede cambiar completamente la vida de esta persona. Recordemos siempre algo: los niños con discapacidad no necesitan lástima. Necesitan oportunidades, necesitan amor, necesitan respeto, necesitan protección y ¿saben qué? Una sociedad que aprenda a incluir el corazón. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a usted por haber estado en nuestro medio de comunicación, la doctora Consuelo Gálvez. Estaremos en una próxima oportunidad con otra entrevista para continuar con este tema muy importante y darles los consejos tanto a padres, a los chicos que tienen discapacidad y a los maestros también, para que puedan llegar a ellos y potenciar sus habilidades, que son muy importantes, y todos ellos pueden llegar a un buen futuro y tener un título universitario y conseguir todas sus metas. Muy buenas tardes, doctora. A ustedes, amigos, no se olviden que estamos en transmisión en las 24 horas del día. Mañana estaremos con otra entrevista. Que tengan una muy buena tarde.
Ahora puedes vernos y escucharnos. Estamos en la web. Ingresa a Radioactiva La Tacunga o La Tacunga TV. Activa tu radio, porque La Tacunga TV. Sonido e imagen sin fronteras. De aquí a allá, navegando sin fronteras en 3 plataformas. Somos radioactivos, conquistando el universo virtual. Make one click and tune in. Welcome to the future. Cada hora generamos información. Contacto Internacional. Desde Cotopaxi y Tungurahua para el mundo. Contacto Internacional. Por Radioactiva, La Tacunga TV y AMBA TV. El sonido de las noticias. Contacto Internacional. Porque nuestra responsabilidad es informar con la verdad.